Bueno, y ahora vamos a continuar con lo que es la parte general de las medidas de coerción en un segundo tramo, donde vamos a ocuparnos de dos cosas. Primero, hablar de unas correcciones necesarias que tienen que tener el análisis que se hacen en general de las medidas de coerción, fundamentalmente aquellas que se dirigen contra las personas sometidas a proceso, y voy a repasar todos los caracteres que son los caracteres que de alguna manera delimitan estas medidas de coerción, que son tan importantes para tener en cuenta, no solo al momento de su regulación legal, que eso ya está planteado en pactos y tratados internacionales de manera muy clara, sino a la hora de poder ponderar si esas regulaciones legales están siendo aplicadas como corresponde en las prácticas judiciales, en las prácticas jurídicas, con los mismos estándares y cumpliendo con esas necesidades. Entonces retomo la presentación. Yo les señalaba entonces que en esta segunda parte íbamos a analizar de nuevo algunas pequeñas correcciones en el análisis e interpretación de estas medidas de coerción, y en este sentido tengo para decirles que siempre va a corresponder al Estado la necesidad de demostrar el por qué se priva cautelarmente de la libertad a una persona que está acusada o sometida a proceso. Y para esto, ese peligro procesal en concreto debe ser demostrado específicamente por el Estado, y para esto incluso hay regulaciones legales que indican que esto debe realizarse en tiempos más que razonables, en tiempos perentorios. Hay regulaciones legales internacionales que indican que esto debe realizarse de manera oral y pública, y ya vamos a ver cómo lo ha regulado en el Código Procesal Penal algunas medidas de coerción. Y también que las regulaciones legales deben establecer una interpretación restrictiva de los supuestos que se autorizan a privar de la libertad, y también la admisión de prueba en contrario, es decir, el Estado invoca un peligro procesal por tales y tales razones, tales y tales evidencias. Bueno, por supuesto, tiene que existir la posibilidad del ejercicio del derecho de defensa en orden a esto, que permita admitir prueba en contrario. Si esto no fuera así, no habría estado jurídico de inocencia o principio de inocencia o presunción de inocencia. Y esta necesidad del encarcelamiento debe ser examinada en todo momento del proceso. Acuérdense que nosotros planteábamos que salvo que una sentencia firme demuestre lo contrario, entonces todas las personas tienen ese estado jurídico de inocencia. Y aquí va el planteo, digamos. El punto aquí es que ese estado jurídico, entonces, tiende, ese estado jurídico de inocencia, los objetivos, los límites por los cuales se va a imponer una restricción son la tutela de la investigación, la tutela del juicio y la tutela de una eventual imposición de una pena. Eso debe ser revisado en todo momento, y esto lo vamos a analizar con más profundidad cuando volvamos a ver los caracteres de la medida de coerción en función de distintos aspectos que hacen a estos caracteres, es decir, revisar en todo momento la necesidad de la coerción procesal es una de las características centrales y fundamentales, porque es de señalar que nos encontramos con personas que nada más ni nada menos revisten el carácter de inocente. Yo lo que voy a hacer ahora es simplemente mencionarles para que ustedes lo tengan en cuenta. Claramente hay, yo diría, dos normas que son como muy señeras para establecer todo lo que tiene que ver con el derecho a la libertad personal y la seguridad personales. Es un aspecto también bien relevante, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 7, y a su vez, en este sentido, allí se mencionan, por ejemplo, nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios,
Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y sin demora de cargo o cargos formulados contra ella. Toda persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. El capítulo 6 de este artículo dice que toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene la libertad si el arresto o la detención fueran ilegales, y que nadie puede ser detenido por deudas. Esto dentro de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y después nos encontramos con el artículo 42 de la Constitución de la provincia, que específicamente se refiere a que la privación de la libertad durante el proceso tiene este carácter excepcional, que solo puede ordenarse en los límites de esta Constitución, y siempre que no exceda el término que se fije de la ley, que son de interpretación restrictiva, que salvo el caso de fragancia, nadie puede ser privado de su libertad sin orden escrita y fundada de autoridad judicial competente, siempre que existan elementos de convicción suficientes y que resulte absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley. De alguna manera, estas dos normas, una de carácter internacional y esta otra en la Constitución de la provincia de Córdoba, son las normas que tienen todo un marco regulatorio que va a impactar sobre las distintas normas que se regulan en el Código Procesal Penal, en particular con cada uno de los medios de coerción. Pero bueno, yo les señalé que enunciamos cuáles eran los caracteres de los medios de coerción, y aquí en estos cuadros que voy a pasar a mostrarles nos vamos a encontrar con las menciones de cada uno de los principios, derechos y garantías que hemos ido relacionando hasta aquí. Por ejemplo, donde en el primer cuadro se menciona el derecho, la libertad o la garantía, en la segunda columna está el pacto o tratado, si hay una jurisprudencia también se relaciona allí, si hay normas en la Constitución Nacional, Provincial o el Código Procesal Penal también. Por supuesto, el principio, el derecho a la libertad ambulatoria, ustedes lo saben, están en estos pactos o tratados, también en la Constitución Nacional y Provincial. El principio de inocencia, el derecho de juicio previo, voy a volver. Y uno de los caracteres que habíamos mencionado, que para nosotros es muy importante, y lo vamos a señalar de nuevo aquí, que es instrumental, es decir, los medios de coerción personales del imputado que se aplican tienen este carácter instrumental. Está justificada exclusivamente en los fines, y nosotros hemos dicho asegurar la investigación, es decir, que no haya un entorpecimiento, la realización del juicio y el cumplimiento de la pena. Muchos de estos caracteres han sido, por ejemplo, receptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Suárez-Rosero. Lo mismo está planteado en el artículo 42 de la Constitución de la provincia. Es cautelar. Son cautelares, estas medidas no tienen naturaleza sancionatoria, con lo cual decimos que no es punitiva, que debe haber un peligro concreto, que ese peligro debe ser establecido, demostrado por el Estado, esta situación de que no tenga naturaleza sancionatoria es lo que le va a dar un perfil muy específico a estas medidas de coerción. Son excepcionales, es decir, no puede ser la regla, y esto está planteado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.3, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 12/96. El encarcelamiento no puede ser la regla general, por eso hablamos de un carácter excepcional. En la Constitución de la provincia de Córdoba, en el artículo 42. De extrema necesidad. Este es otro carácter muy particular, y esto quiere decir que no pueda ser sustituido por otros medios, y en el artículo 42 de la Constitución de la provincia de Córdoba y el artículo 269 del Código Procesal Penal, esto está receptado, porque en el artículo 42 se indica que estas medidas tienen que ser absolutamente indispensables. La proporcionalidad en relación al peligro a neutralizar, y esto se analiza en función de lo que significa aquellos hechos delictivos que solo tienen, por ejemplo, conminado como sanción penal una multa. Entonces no será posible, por el principio de proporcionalidad, aplicar una medida restrictiva de la libertad cautelar, porque la pena que se encuentra planteada en abstracto ya de por sí es
una pena de multa que no contempla la pena de prisión. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sin dilaciones o a ser puesto en libertad, y aquí es muy importante tener en cuenta que hay limitaciones temporales para la prisión cautelar. Yo les dije que la ley 24.390 modificatorias a nivel nacional y a nivel de la provincia de Córdoba también plantea un máximo de 2 años y con la posibilidad de acceso a 1 año más de privación cautelar de libertad. Es el término máximo que establece la ley, fuera de lo cual una persona no puede ser privada de la libertad, y esto ya tiene una regulación y limitaciones legales. Ese es el límite temporal. La aplicación e interpretación restrictiva, eso está mencionado para las medidas cautelares que se aplican, los medios de coerción que se aplican al imputado por numerosas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, también la Corte Interamericana, y el artículo 42 de la Constitución de la provincia de Córdoba también lo señala, al igual que el artículo 3 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba. La protección de la dignidad, es decir, una persona que está sometida a proceso y se le aplica algún medio de coerción, tiene derecho a preservar su dignidad. Esto está regulado en los pactos y tratados internacionales, que allí se mencionan: la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos del Hombre, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, Godínez Cruz, Suárez Rosero, y la Constitución de la provincia de Córdoba, artículo 44, cuarta parte. Después tenemos la indemnización por detenciones ilegales, errores judiciales o detenciones arbitrarias, recogidas en los pactos y tratados internacionales. Constitución de la provincia de Córdoba, artículo 42, Código Procesal, artículo 300.498, y jurisprudencia que allí se menciona. Deben estar positivamente establecidas las medidas de coerción. Esto es uno de los caracteres generales que vimos, y esto está mencionado en el artículo 42 de la provincia de Córdoba y en los pactos y tratados internacionales que se mencionan en el cuadro. El sustrato probatorio que tienen que tener las medidas de coerción, esto lo vamos a analizar cuando las veamos a las medidas de coerción en particular, pero básicamente, mientras más intensa la medida de coerción, más sustrato probatorio exige la ley para poder aplicarla. Esto está en el artículo 42 de la Constitución Provincial, y también lo menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 2/97, como ustedes lo ven en el cuadro. Y un carácter que es la incumbencia judicial, que esto es un aspecto muy importante relativo a lo que es la aplicación de estas medidas de coerción. Sin perjuicio de alguna disquisición en el sentido de si puede ser la autoridad judicial un fiscal, lo cierto es que en los sistemas adversariales las medidas de coerción necesitan tener un control por un órgano independiente, y este órgano independiente no es otro que un juez. Por eso la autoridad judicial competente para resolver cuestiones que se planteen vinculadas con las medidas de coerción que se aplican a las personas que están privadas de la libertad, tiene que ser un órgano judicial el que las revea, el que pueda analizarlas. Por eso todos los caracteres de lo instrumental y lo cautelar tienden a esto. Bueno, hasta aquí entonces, junto con la prohibición del encarcelamiento arbitrario como uno de los últimos caracteres, nos definen entonces todos estos aspectos de las medidas de coerción. El control judicial del encarcelamiento, que también lo hemos mencionado, sin dilaciones, y hasta aquí llega entonces esta introducción de la medida de coerción, y ya nos vamos a ocupar de poder seguir viendo, digamos, las medidas de coerción en particular.